El test va a variar de su duración, puede ir desde 4 horas hasta 17 horas. Sin embargo, el test se debe suspender cuando hay una pérdida de peso mayor al 3% del peso corporal, hay incremento de sodio sérico mayor a 145, que haya síntomas de hipotensión, el paciente no presente ningún síntoma de sed o que la osmolaridad plasmática sea mayor a 295 o la urinaria mayor a 100. Y bueno, una vez completada la fase de deshidratación, va a seguir la fase con aplicación de desmopresina, donde se va a aplicar 2 microgramos de desmopresina, ya sea intravenoso o intramuscular. Se va a preferir estas vías, ya que intranasal o por vía oral va a variar su absorción, por lo tanto, pues tenemos que tener la vía donde se tenga mejor controlado y se sepa exactamente qué dosis se está aplicando. Y está indicado cuando la fase de deshidratación es completada por al menos 8 horas o haya 2 medidas consecutivas de osmolaridad urinaria que no difieran mayor al 10%, o haya una pérdida del 2% del total, o cuando haya una terminación prematura del test de deshidratación, que eran con los que no. Y bueno, se va a aplicar una dosis de 2 microgramos de una cápsula. Y durante esta fase. Y bueno, en esta gráfica vamos a poder ver cuáles van a ser las respuestas que va a haber a la desnutrición. En individuos normales, que va a ser la raya roja, la osmolaridad urinaria va a aumentar de 800 a 1200 y posterior a la aplicación no va a haber un incremento significativo. Cuando la osmolaridad urinaria se encuentre entre menor a 300 con una osmolaridad plasmática mayor a 300 o un sodio mayor a 6, esto va a ser sugerente de una diabetes insípida central o nefrogénica, donde podemos ver aquí del color como azul muy clarito, va a haber una respuesta mayor al 50% posterior a la aplicación de la. Eh, hay un incremento menor al 50%, va a sugerir de una diabetes insípida nefrogénica. Y en la polidipsia primaria va a haber un incremento menor al 9% posterior a la aplicación de la desmopresina. Sin embargo, sí va a haber una respuesta en la fase de hidratación en la concentración de la osmolaridad urinaria, lo que va a sugerir que el eje de la aspirina vasopresina va a estar funcional, a diferencia de los trastornos que van a ser completos, como la diabetes insípida nefrogénica o central, donde la osmolaridad urinaria pues va a estar disminuida. Y bueno, estos van a ser los diferentes valores, donde de acuerdo a bueno, cuando hay en la fase de hidratación, si tenemos una osmolaridad urinaria mayor a 800, pero esto es previo a la aplicación de la desmopresina, se puede descubrir una polidipsia primaria. Si va a estar disminuida, nos va a hablar de un trastorno de la vasopresina, y es cuando tenemos que hacer el test de la aplicación de la desmopresina. Como vimos en la gráfica, va a haber un trastorno completo cuando va a haber un incremento de la osmolaridad mayor al 50% posterior a la aplicación de la desmopresina. Y cuando hay un incremento menor al 50%, nos va a sugerir un trastorno nefrogénico. Pero si la osmolaridad urinaria está entre 300 y 800 y tenemos un incremento menor al 50%, podemos ver que puede ser una polidipsia primaria, donde va a haber un incremento cercano al 9%, y la diabetes insípida parcial nefrogénica, o la diabetes insípida parcial, donde va a haber incrementos bueno, cuando va a ser parcial nefrogénica va a ser menos del 9%, y central cuando es mayor al 9%. Y bueno, pues esto era nada más rápido, que era lo que nos faltaba el test de desmopresina. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ay, gracias. Sí, justo así lo hacemos, tal y como lo acabas de explicar. Ok, bueno, entonces pues ya continuamos con la siguiente clase. Gracias. Gracias, Oscar. Adiós, Gracias.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alex Zambrano, soy residente de medicina interna. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho muy bien. De acuerdo. Pues vamos a ver ahora rápidamente lo que es el tema de insuficiencia suprarrenal. Muy bien. Primero, un repaso anatómico y fisiológico de las glándulas suprarrenales, las cuales son dos órganos que se encuentran ubicados en el polo superior de los riñones. Histológicamente están divididos en tres partes principales, una cápsula, una corteza y una médula. La corteza y la médula son las porciones funcionales y la corteza es la que ocupa el mayor tamaño. Esta a su vez se divide en tres zonas principales que son la glomerulosa, la fasciculata y la reticularis. De superficial a profundo tenemos la glomerulosa que se encarga principalmente de la secreción de mineralocorticoides, secreta aldosterona y corticosterona, pero con un predominio de aldosterona. La fasciculata es la que secreta principalmente los glucocorticoides, siendo el cortisol el mayor de ellos. La zona reticularis se encarga de secretar andrógenos, la dehidroepiandrosterona, y la médula es la que se encarga de la secreción de las catecolaminas, como lo es la epinefrina, así como también otras sustancias como la sustancia P y la somatostatina. La función de las glándulas suprarrenales está forma parte de un eje en cada una de sus secreciones. Por ejemplo, la principal, que es la secreción de cortisol, está regulada por el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Por otro lado, por ejemplo, la secreción de aldosterona está de forma independiente regulada por el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Del lado izquierdo tenemos primero la regulación de la secreción de cortisol. El eje se activa en el hipotálamo por estímulos del estrés, al momento de la alimentación. El mismo ritmo circadiano activa automáticamente el eje. Entonces, mediante el hipotálamo se secreta hormona liberadora de corticotropina que estimula a la hipófisis y esta libera ACTH que va a estimular a las glándulas suprarrenales para liberar los glucocorticoides, específicamente el cortisol, el cual va a tener efectos cardiovasculares y en el metabolismo. El cortisol, a su vez, va a regular este eje con una regulación negativa hacia la CRH y la ACTH. En este esquema se ve más grande el otro eje, que es el del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inicia con la renina. Para la estimulación de renina, tenemos diferentes estímulos, como lo son las concentraciones de sodio, las concentraciones de volumen, o el sistema nervioso simpático principalmente también puede activar a la porción yuxtamedular de la nefrona, y en esa porción se secreta la renina. La renina se convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y posteriormente esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón, y la angiotensina 2 tiene dos receptores principales. Aquí en relación con el tema para la secreción de aldosterona, el que cobra mayor importancia es el tipo 1. Y uno de los principales efectos de la aldosterona es la reabsorción de sodio y la absorción de potasio para mantener el volumen sanguíneo.
Para la producción de todas esas hormonas de las que he hablado, casi todas ellas derivan del colesterol. El colesterol en su mayor porcentaje, aproximadamente un 80% conformado por LDL, pasa a ser pregnenolona y posteriormente progesterona. Estas dos, por diferentes enzimas, pueden llegar a formar androsterona, corticosterona y cortisol. Para la producción de estas dos últimas, que es la corticosterona, que nos va a dar aldosterona, y cortisol, se requiere una enzima que se llama 21-hidroxilasa. Cuando esta enzima sufre deficiencia de manera lo más comúnmente congénita, va a desviar esta vía hacia la producción de andrógenos, pero lo que se conoce como hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, y ahora entrando al tema, la insuficiencia suprarrenal se define como una hipofunción suprarrenal que conduce a deficiencia absoluta o relativa en la producción de glucocorticoides, con o sin déficit de mineralocorticoides y andrógenos. Entonces, de sus componentes, el cortisol es el que cobra mayor importancia. La insuficiencia suprarrenal se divide en tres principales: la primaria, secundaria y terciaria. Y esto depende en dónde está dónde está el problema, de acuerdo al eje. En la primaria, el daño se encuentra en la glándula. Entonces, la glándula va a estar dañada y va a disminuir su producción de cortisol, de andrógenos y de aldosterona. El cortisol no va a regular la producción de CRH y ACTH, y estas van a aumentar, pero no van a conseguir aumentar los niveles de cortisol. En la secundaria y terciaria, la glándula está intacta. Entonces, pues, pero hay un daño ya sea en la hipófisis o en el hipotálamo. Cuando la lesión está en la hipófisis se llama secundaria, y cuando está en el hipotálamo se llama terciaria. Entonces, la glándula está intacta. Sí, pero y al estar intacta el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a mantener la producción de aldosterona, pero por una alteración en el hipotálamo, en la hipófisis, no se va a llevar a cabo la producción de cortisol. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se diferencian la primera, secundaria y terciaria de acuerdo a sus niveles de CRH, ACTH y las hormonas que secreta la glándula adrenal. ¿Hasta aquí alguna duda? De manera su etiología, en otras revisiones para facilitarlo, se divide en dos: primaria y secundaria, ya que es difícil determinar cuándo es entre una causa secundaria y una terciaria. Entonces, ambas causas pueden, para su estudio, englobarlas en causas secundarias. Las primarias pueden ser autoinmunes, que son las más frecuentes, y esta puede estar aislada o asociada con otras anomalías endócrinas o autoinmunes. Puede ser infecciosa, vascular, por tumores o metástasis, por infiltración o enfermedades de depósito, y secundaria a fármacos. A nivel de hipófisis e hipotálamo también se pueden alterar por cualquier causa que cause una lesión allí, que ya sea un traumatismo, un tumor, un adenoma. Asimismo, el eje se puede bloquear por
esteroides exógenos. Y también hay algunos hormonales, como es un progestágeno que se llama megestrol, que también tiene una actividad glucocorticoide y que puede bloquear el eje. Las causas se pueden dividir también en genéticas o adquiridas. Y aquí vemos una tabla en relación al tiempo, en el momento en que aparece cada una de ellas, principalmente. De las genéticas, por ejemplo, tenemos la principal, que es la hiperplasia adrenal congénita, que inicia desde el nacimiento. Tiene 3 variantes, pero eso lo veremos más adelante a detalle. De las adquiridas, la más común es el autoinmune, que generalmente aparece después entre los 30 y 40 años, pero hay reportes de casos que se diagnostica a partir de los 2 años. Vamos a ver cada una de las causas. De causas primarias tenemos aquí una lista de muchas causas, pero vamos a verlas un poco más resumidas. La causa, entre causas primarias y causas secundarias, las primarias son más raras, son más frecuentes las causas secundarias. Causas primarias en general se encuentran de 10 a 20 casos por cada 100,000. Son más frecuentes en general en las mujeres que en los hombres y en promedio tiene una incidencia máxima entre la tercera y cuarta década. Estas están asociadas con otras enfermedades autoinmunes y su presentación puede ser aguda o gradual. De acuerdo a las diferentes etiologías, las que más frecuentemente vamos a encontrar como un inicio agudo son las que tenemos ahí marcadas, que son, por ejemplo, las hemorragias adrenales, que están asociadas a síndrome antifosfolípido, terapia anticoagulante o coagulación intravascular diseminada, y el infarto de las glándulas adrenales. El infarto de glándulas adrenales se encuentra principalmente en pacientes con sepsis o choque. Y las otras etiologías, como lo son la autoinmune, infecciones, tumores, etcétera, suelen presentarse de forma gradual. En las causas autoinmunes son las más frecuentes, y aquí encontramos la enfermedad de Addison, que se encuentra dentro de las causas primarias entre un 80 a 90%. 40% de ellas se encuentra de forma aislada y 60% se encuentra asociada a otras enfermedades autoinmunes, como lo es el síndrome poliglandular. Eso en países desarrollados, donde están hechas estas referencias. Pero en países subdesarrollados o donde hay una alta prevalencia de tuberculosis e enfermedad de VIH, es más frecuente las causas de infecciones por estas 2 últimas causas. Un comentario sobre 2 de las principales que comenté. Primero, la enfermedad de Addison es una destrucción autoinmune del tejido suprarrenal cortical. Se suele manifestar entre los 20 y 50 años, ya lo mencioné, incluso puede encontrar a partir de los 2 años. En 2/3 de esta enfermedad se encuentra asociada a síndromes poliglandulares, ya sea el tipo 1 o tipo 2. Y estudios de comorbilidades en estos pacientes han encontrado enfermedad tiroidea autoinmune en 40%, insuficiencia ovárica prematura del 5 a 16%, diabetes tipo 1 11%, anemia perniciosa 10%, vitiligo 6% y enfermedad celíaca en el 2%. Por otro lado, otra causa primaria es la hiperplasia suprarrenal congénita, que se puede encontrar desde el nacimiento. Es una forma hereditaria. La más común es por herencia autosómica recesiva. En el 95% es por mutaciones en el CYP21A2.
Hasta ahorita eso es lo que voy a comentar sobre los tipo 1. Ahora los tipo 2 también son diversas causas. Primero tenemos del lado izquierdo una tabla de las secundarias y del lado derecho de las terciarias. Las causas secundarias, ya asociando las secundarias y terciarias, o sea, las que afectan el hipotálamo y la hipófisis, son más frecuentes comparadas con las primarias. Aquí se pueden encontrar hasta 42 casos por cada 100,000 habitantes y esta puede asociarse con hipotiroidismo central, pero de las principales causas es la secundaria a esteroides exógenos. También aquí, al igual que en la primaria, podemos diferenciar las que tienen una presentación aguda de las que tienen una presentación gradual. Las que suelen tener una presentación aguda, también las tengo aquí marcadas, serán en el grupo de las iatrogénicas, las secundarias a cirugía, ya sea por resección de un adenoma, las traumáticas por trauma craneoencefálico y las asociadas a la aplopejía hipofisiaria, que se conoce como síndrome de Sheehan. Las otras se suelen presentar de forma gradual. Las que son secundarias a tumores, dentro de ellas, las más frecuentes son el adenoma hipofisiario. También podemos encontrar metástasis o linfomas. En las autoinmunes también tenemos causas genéticas, infiltrativas, infecciosas, y por medicamentos, que también encontramos una muy prevalente, que es por la suspensión abrupta de esteroides. Las que son secundarias a la suspensión abrupta de esteroides también se han encontrado que tienen asociación con cuando se consumen otros medicamentos, y se ha visto que hay susceptibilidad entre una persona y otra. Hay diferencias. Bien. Esas fueron las etiologías, y ahora para el desarrollo de las manifestaciones o de la insuficiencia adrenal tenemos factores de riesgo. Para el desarrollo de una crisis suprarrenal, que es la presentación aguda y más grave de ella, un factor de riesgo es que haya presentado crisis, que tenga edad avanzada, y también las personas muy jóvenes, los niños y los adolescentes, y que tenga comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. Un paciente puede tener una causa, ya sea primaria o secundaria, y estar en tratamiento con glucocorticoides, y la presentación de los síntomas o el inicio se puede precipitar por la suspensión abrupta de ellos, así como en el momento que se somete a una cirugía, que se encuentra en inflamación aguda, ya sea por una infección, al momento de presentar una gastroenteritis, por ejemplo, con pacientes que ya están en tratamiento con esteroides, la gastroenteritis disminuye la absorción de los esteroides y puede causar insuficiencia suprarrenal. También el estrés psicológico se ha demostrado que tiene asociación con ello. Un infarto o una hemorragia suprarrenal en pacientes que están gravemente enfermos, ya sea por alguna infección grave o choque. Y el inicio de la sustitución tiroidea con levotiroxina. Cuando se diagnostica hipotiroidismo y se inicia la terapia, pero se desconoce que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, puede desarrollarla, o en estados de tirotoxicosis como el hipertiroidismo. Aquí comentaré que el uso de esteroides y su suspensión abrupta nos puede causar insuficiencia suprarrenal. Y no solo son los esteroides orales. Aquí tenemos una revisión de las diferentes formas de administración, ya sean intranasales, por inhalación, orales o intraarticulares, y cuál se asocia
¿Y cuál se asocia con mayor frecuencia a el desarrollo de insuficiencia suprarrenal secundaria? Encontramos que la aplicación intraarticular es casi tan importante como, bueno, es la que tiene un mayor riesgo, seguido de la oral. Y bueno, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal son muy inespecíficas y las vamos a encontrar muy frecuentemente en los pacientes, que nos pueden confundir con otras patologías o de tenerla, que las presente el paciente y no sospechar que se trata de esta causa. En general, en la ya sea primaria o secundaria, vamos a encontrar debilidad y fatiga, anorexia, hipotensión ortostática, náusea, vómito, hiponatremia y pérdida de peso, siendo la fatiga, la hipotensión y la pérdida de peso las manifestaciones más características. Pero también vamos a encontrar manifestaciones particulares, ya sea de si es primaria o secundaria, que nos pueden sugerir una de estas causas. En la causa primaria es muy característico la hiperpigmentación. Esta se aprecia en zonas de pliegues, mucosas, zonas de presión en los pezones, y vamos a encontrar hiperpotasemia. Esto porque al estar la glándula dañada, no tiene la regulación negativa hacia la producción de ACTH, y la ACTH es la que se asocia a la hiperpigmentación. También el deseo de sal, que el paciente tenga una avidez por consumir alimentos ricos en sal, es por el lado de los mineralocorticoides, ya que en la primaria es donde se ven afectados estos, y esta es una de las manifestaciones. Por otro lado, en las secundarias, vamos a encontrar más frecuentemente manifestaciones de hipopituitarismo, o, perdón, adenoma o síntomas de un tumor que puede ser funcionante o no funcionante. Y cuando son funcionantes ya vamos a encontrar manifestaciones secundarias a la secreción de las otras hormonas hipofisiarias. Aquí en la imagen vemos un paciente que tiene áreas de hiperpigmentación, pero además este paciente tiene vitiligo, y recordemos que es una causa asociada a la insuficiencia suprarrenal. Entonces, una crisis es una exacerbación de los síntomas que ya comenté, y la hipotensión incluso puede ser tan grave que nos lleve al choque. Aquí vemos en un esquema con las diferentes manifestaciones organizadas por aparatos y sistemas. Y en laboratorio vamos a encontrar hiponatremia. Y aquí separé cuáles alteraciones encontramos principalmente asociadas al déficit de cortisol, y al lado derecho las del mineralocorticoide. Relacionadas con el cortisol vamos a encontrar hipoglucemia, anemia, eosinofilia, linfocitosis. Esto depende de la causa, y podemos encontrar neutropenia. Por otro lado, relacionado a la disminución de los mineralocorticoides, un aumento en la creatinina, del potasio, de la TSH e hipercalcemia. Pero en común tenemos la hiponatremia. ¿Hasta ahorita alguna duda? Para el diagnóstico, primero lo vamos a confirmar. Una vez confirmado, tenemos que clasificarla en si es primaria o secundaria, y después tenemos que hacer estudios complementarios para determinar la etiología. Para confirmarlo, es suficiente con un cortisol sérico. Hay distintas formas de tomarlo, ya sea salival, sérico, pero el que está más validado, el que sugieren las guías, es el cortisol matutino, sérico. De acuerdo a los valores de cortisol, si este tiene un valor menor a 3 miligramos sobre decilitro, tenemos prácticamente confirmado el diagnóstico. Si tenemos
un valor igual o arriba de 18, lo podría descartar. Pero si tenemos un valor entre 4 y 18, para confirmarlo necesitamos pruebas dinámicas. Tenemos diferentes opciones para estas pruebas dinámicas y una de las más descritas en las guías es la estimulación con ACTH. Se da una dosis de 250 y se va a medir el cortisol 60 minutos después, pero o se puede medir antes, a los 30 minutos. Y aquí si tenemos un cortisol menor a 18, ya confirmamos el diagnóstico, pero lo normal sería que el paciente eleve las concentraciones de cortisol a más o igual de 18. Otras pruebas sería la hipoglucemia inducida por insulina, la prueba con metirapona. Comentar que la estimulación con ACTH se conoce también como prueba de Snatchen y de estimulación con corticotropina. Aquí describo un poquito más sobre la hipoglucemia inducida por insulina, donde se debe administrar una dosis de entre 0.1 a 0.15 unidades por kilo y el cortisol se va a medir a los 30 minutos o cuando la glucosa sea igual o menor a 40 miligramos sobre decilitro. Esta prueba no se recomienda en los pacientes que tienen edad avanzada y no es segura para los pacientes que tienen riesgo de epilepsia, que tienen diagnóstico de epilepsia o trastornos cerebrovasculares o enfermedades cardiovasculares. Otra prueba, pero menos usada, es la prueba con metirapona. Esta inhibe la síntesis de cortisol mediante una enzima que es la 11-beta hidroxilasa, que cataliza el paso final para la formación de cortisol, aumentando la ACTH. Entonces aquí medimos estas concentraciones del 11-desoxicortisol y 17-hidroxicorticosteroide. Aquí tenemos una tabla de los diferentes test dinámicos que tenemos hasta ahora. La ACTH, la de hipoglucemia con insulina, metirapona y otra con glucagón. Muy bien. Ya sea por el puro cortisol o si requerimos de pruebas dinámicas y con eso confirmamos el diagnóstico, ahora vamos a clasificarla. Esto lo vamos a realizar mediante los niveles de ACTH. Cuando los niveles son menores a 100, sospechamos de una causa primaria. Pero cuando los valores son bajos o tienden a estar bajos, sospechamos de una causa secundaria. Por último, en el diagnóstico, para la etiología, de acuerdo ya a las manifestaciones, a otras enfermedades asociadas, podemos ir en busca de ello. Pero, algunos de los estudios más solicitados van a ser la resonancia magnética de hipófisis, cuando se sospecha que es secundaria, de tomografía de suprarrenales, cuando se sospecha que es primaria, y en la tomografía se van a observar las glándulas pequeñas y no calcificadas cuando es de etiología autoinmunitaria. Pero cuando están calcificadas nos hace sospechar que este paciente pueda tener tuberculosis. Podemos encontrar aumento de tamaño, pero hay que diferenciar si es por una tumoración, metástasis, una hipofisitis autoinmunitaria, infecciones o depósitos. En las primarias, vamos a buscar anticuerpos, porque la principal causa es autoinmune en países desarrollados. Tenemos que pedir pruebas de función tiroidea, pruebas para descartar VIH y tuberculosis, que son las causas más comunes en países subdesarrollados o en desarrollo como el nuestro. Y para las causas secundarias o terciarias, la resonancia. Y hay que tomar en cuenta si tomó esteroides que nos puedan causar esto. Ya al final también tenemos que detectar las comorbilidades como enfermedades autoinmunes concomitantes. Un repaso.
primero tomamos un cortisol basal, con base en esos valores vemos si confirmamos el diagnóstico, si lo descartamos o si requerimos de pruebas dinámicas para confirmarlo. Entonces, después de las pruebas dinámicas, el punto de corte, el número mágico es 18 y con él vamos a confirmar o descartar. Un algoritmo para que nos guía al momento de determinar la etiología. Pero en resumen, todo sería de acuerdo lo vamos a una vez diferenciando si es primaria o secundaria, de acuerdo a los niveles de ACTH, eso nos va a guiar sobre qué pedir. Si estudio de imagen del cerebro, que sería ahí lo más ideal, una resonancia magnética, o una tomografía, si sospechamos que el problema está en las glándulas suprarrenales. Y ahora, el tratamiento. Para el tratamiento como objetivo tenemos lograr una dosis de glucocorticoides óptimas para el paciente. Que con esta dosis mejoremos su calidad de vida, logremos un mejor rendimiento en su desempeño personal, laboral, pero también evitar los riesgos de una sobresustitución, ya que los corticosteroides en sobredosis nos exponen al riesgo de síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Y al momento de tener un tratamiento efectivo, prevenir la mortalidad asociada a la crisis suprarrenal. De acuerdo a su presentación, si tenemos un paciente con una presentación aguda o crisis suprarrenal, el tratamiento se basa en hidratación con solución isotónica e hidrocortisona IV, 100 miligramos dosis única. Posteriormente se continúa con infusión. Aquí cabe resaltar que si no tenemos el diagnóstico, tomamos las pruebas y de inmediato administramos el esteroide. No nos vamos a esperar al resultado. Y ya después para el mantenimiento de la insuficiencia crónica, vamos a dar la sustitución con glucocorticoides o esteroides. El de primera línea, lo dejé en negritas, es la hidrocortisona. Se ha comparado con otros esteroides, hasta ahorita es el que tiene mejores resultados. Se puede aplicar una dosis entre 15 y 30. Esta revisión que incluye aquí menciona una dosis entre 15 y 25 miligramos vía oral. Esto dividido para todo el día. Se trata de simular unas concentraciones lo más cercanos al ciclo circadiano que tenemos de cortisol. Entonces, la mayor dosis se da por la mañana. Se han recomendado esquemas de 2 dosis o de 3 dosis al día. Cuando es el más frecuente utilizado es el de 2 dosis al día. Y entonces en este caso se darían 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la tarde. Otro que se puede usar es la prednisona de entre 4 o 5 miligramos vía oral por la mañana. Y la prednisolona. La prednisolona es un precursor de la prednisona. Después, si es necesario, porque el paciente tenga una causa primaria, podemos requerir de mineralocorticoide, pero no podemos administrar la aldosterona porque tendría un metabolismo hepático y no tendríamos los efectos que necesitamos. Entonces, la presentación que vamos a usar para suplir esta función mineralocorticoide es la fludrocortisona en una dosis de 0.05 a 0.2 miligramos vía oral, y esta se da por la mañana. Y debemos de educar al paciente para que conozca sobre cómo aplicar dexametasona para que en caso de una emergencia, esta ya debe de estar precargada con 4 miligramos para una sustitución por razón necesaria, en caso de que tenga síntomas de una crisis o un descontrol.
Además, y sobre todo en mujeres, para mejorar su calidad de vida, la libido, su salud emocional y física, también podremos dar dihidroepiandrosterona en una dosis de 25 a 50 miligramos al día por la mañana. Aquí vemos un gráfico donde observamos sobre una línea del tiempo la secreción biológica del cortisol, y vemos que suele empezar a elevarse entre las 3 y 4 de la mañana. Su pico más alto es inmediatamente después de que suele despertarse por la mañana, y tiene algunos pequeños ascensos relacionados con las comidas. Entonces, ya cerca de la noche es cuando, al momento de dormir, cuando el paciente está dormido, es cuando vuelve a tener los niveles más bajos. Y esto es lo que se trata de simular con el tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de una prescripción de hidrocortisona para simular esto, que sería un ejemplo 10 en la mañana, 10 al mediodía, y 2.5 por la tarde. Pero bueno, debemos de conocer las diferentes opciones que tenemos. Y los esteroides se diferencian entre ellos de acuerdo a su potencia, a su vida media. Y de acuerdo a su potencia los podemos comparar con el cortisol. Y estos pueden o no tener actividad mineralocorticoide. Por ejemplo, la hidrocortisona, que es el medicamento de primera línea, tiene una relación entre glucocorticoide y mineralocorticoide 1:1. Comparado con ella, la prednisona y prednisolona tienen actividad mineralocorticoide del 0.8. Y el resto de los medicamentos, como la dexametasona, metiprednisolona y betamethasona, tienen prácticamente actividad nula o mínima de mineralocorticoide. Entonces, si el paciente tiene una causa secundaria y lo que predomina es el déficit de cortisol, quizás allí con la única suplementación de esteroides tendremos suficiente. Pero si el paciente tiene una causa primaria que le condiciona disminución de los niveles de mineralocorticoides, vamos a necesitar dosis más altas de fludrocortisona si queremos usar otros esteroides como la prednisona o la dexametasona. Además, es muy importante también su vida media, ya que como observamos el ciclo, es más fácil simularlo con la hidrocortisona, que aquí vemos que tiene una vida media más corta. La dexametasona, por ejemplo, es una respuesta muy difícil de predecir, ya que su vida media varía desde 36 hasta 54 horas. Entonces, este tipo de medicamentos pues no se recomienda. Ay, a ver, Alexis, hasta aquí. Entonces, si les llega un paciente a la consulta con cortisol de 3 y ACTH de 500, ¿tú qué haces? ¿Qué le vas a pedir en esa primera consulta? En esa primera consulta le vamos a pedir una tomografía de glándulas suprarrenales y vamos de acuerdo a su historia clínica, para ver si sospechamos que tenga una infección por VIH o tuberculosis. Podemos pedir bueno, México también la principal causa en realidad es la autoinmune. Esa es nuestra principal causa. Y la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, por TB también suele ser ya sin gracias. En la historia bueno, por favor. Ajá. Para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, podemos solicitar los anticuerpos
era anti 17 hidroxilasa, creo. Pero también Anticuerpos anti-21 hidroxilasa. ¿Sí me escuchas? Sí, tienen que pedir anticuerpos anti-21. A 21 hidroxilasa. Entonces, ajá. Un dato para que encontré en estos artículos que incluí es que tenerla baja no nos descarta. Entonces, tenemos que perseguir a lo mejor otras comorbilidades autoinmunes si las sospechamos. No sé, ¿qué opinas? Sí, porque están en ocasiones asociadas a síndrome poligandular autoinmune, que eso también lo vas a hacer con tu historia clínica, ¿verdad? Pero en la primera visita sí tienen que pedir anticuerpos anti-21 hidroxilasa si el paciente no tiene VIH, por ejemplo, ¿verdad? O si no tiene antecedente de tuberculosis. Pero en México también entonces es la autoinmune y tenemos que pedir esos anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Sí, los tenemos que pedir y sí, con la exploración física y con la interrogatora y todo, tenemos que buscar si tienen alguna otra autoinmunidad para hacer también la solicitud de todos estos estudios bioquímicos. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle desde el inicio a nuestro paciente. Nosotros, como ya les comenté, nosotros no tenemos ACTH, pero sí tenemos, pero estos hacemos nosotros prueba de hipoglucemia cuando nos queda duda. Aplica lo mismo que cuando vimos hipopituitarismo, ¿verdad? Si se nos queda en un rango indeterminado el cortisol es cuando hacemos la prueba, pero si ya llega mi paciente con 3 de cortisol, 4 de cortisol, porque en general tomamos menos de 5, ya y pedimos ACTH y ubicamos, iniciamos el tratamiento y solicitamos los estudios de imagen. Y cuando les estamos dando hidrocortisona, no les damos fludrocortisona porque la hidrocortisona tiene su acción mineralocorticoide. ¿Hasta qué dosis tiene acción mineralocorticoide la hidrocortisona? ¿Hasta 200? No, hasta 40, ¿verdad? Miligramos de hidrocortisona. Por eso estamos haciendo el descenso y aún así no les hemos iniciado fludrocortisona hasta que ya los cambiamos al régimen oral. Entonces, hasta 40 miligramos de hidrocortisona todavía tendría efecto mineralocorticoide. Ya dosis abajo de 40 miligramos de hidrocortisona no tienen efecto mineralocorticoide y por supuesto tenemos que iniciar la fludrocortisona. En general se prefiere sí la hidrocortisona vía oral porque es la que tiene la similitud a nuestro cortisol endógeno. La prednisona, la mayoría de los países no la utilizan porque es un glucocorticoide sintético y en realidad eso es lo que se piensa, que nuestra dosis es de 5 a 7.5 miligramos, pero al ser un glucocorticoide sintético se metaboliza de forma distinta en cada persona. Entonces, en realidad no se sabe así exactamente la dosis óptima en cada persona, aunque se ha observado que con 5 a 7.5 miligramos la mayoría de los pacientes se encuentran bien. Es un glucocorticoide sintético y por lo tanto se metaboliza de forma distinta en cada persona, pero es lo que tenemos y es lo que usamos, la prednisona. Sobre todo depende de la causa. Cuando eran causas secundarias, suelen tener una secreción, aunque mínima, de ACTH y eso alcanza a liberar algo de cortisol. A diferencia, por ejemplo, las autoinmunes que sí la producción casi nula, ¿no? Pero eso, disculpa, ¿cómo? Ajá, ahí. Sí, Sí. Okay. O sea, sí está correcto lo que dices, pero eso... Sí, por eso también hay, la dosis no es la misma para todos los pacientes. Sí, la dosis sí es la misma para la dosis sí es la misma para todos los pacientes. Pero o sea, primaria o secundaria, aunque todavía tienen una secreción mínima la secundaria, la dosis es la misma. 5 a 7.5 miligramos de prednisona o hidrocortisona 15 a 25 miligramos. Antes decían que hasta 30 miligramos de hidrocortisona, pero también ya se observó que no, que la dosis no es tan alta. Es hasta 25 miligramos. La mayoría de los pacientes ya con eso suelen tener una, así como si fuera su secreción fisiológica y se evitan esos síntomas asociados a insuficiencia suprarrenal y también no hay riesgo de insuficiencia suprarrenal.
aguda. Entonces, la dosis actual sí es de 15 a 25 miligramos de hidrocortisona, tanto para la primaria como para la secundaria, y de 5 a 7.5 miligramos también de prednisona, tanto para la primaria como para la secundaria. Eso en respuesta, dependiendo de la respuesta clínica del paciente. Y bueno, ahora contextos especiales, que es como cuando estamos ante un paciente con enfermedad grave, aquí el diagnóstico es difícil. Aunque sí ya hemos comentado que en casos de choque, es más frecuente el infarto o la hemorragia suprarrenal, no, es más difícil confirmar el diagnóstico. Y aquí es razonable realizar una prueba de estimulación de ACTH, aún con los niveles iguales o menores a 3. Pero, entonces, es difícil tomar la decisión de iniciar tratamiento, pero por el riesgo de falsos positivos o negativos, de acuerdo a lo que acabo de comentar. Pero, entonces, actualmente hay un debate entre si en estos pacientes iniciar hidrocortisona, por ejemplo, iniciar el tratamiento o no. Pero, por ejemplo, neumonía, quizá que en neumonía grave ya salió un artículo donde se observó que la hidrocortisona mejora los desenlaces con la aplicación de hidrocortisona, pero todo esto es debatido. Entonces, la crisis suprarrenal tiene es una de las principales causas de mortalidad, y están hasta al 0.5 por cada 100 pacientes. Sus precipitantes es la hemorragia, infarto suprarrenal, o hipofisiario, si es secundario, que el paciente ya tiene una insuficiencia suprarrenal preexistente y que se agrega una infección grave o una enfermedad gastrointestinal. Debemos entonces buscar cuál fue ese desencadenante y tratarlo a la par de dar la suplementación. Las manifestaciones principales es el choque, la anorexia, síntomas gastrointestinales, el ataque al estado general caracterizado por debilidad, astenia, puede tener confusión, coma, fiebre, la hiponatremia muy común en ambos tipos, y hiperpotasemia. Aquí la dosis que más recomiendan todas las guías es de 100 miligramos IV, pero en esta revisión encontré que también se puede dar de 50 miligramos IV cada 8 o 6 horas, más la hidroterapia, que es el otro pilar. Y recordar, tratar sin esperar los resultados de las pruebas diagnósticas. Tomamos las muestras y no tenemos el diagnóstico y no retrasamos el tratamiento. Entonces, una vez que iniciamos la hidrocortisona con una dosis inicial, ya sea intravenosa o intramuscular de 100 miligramos, posteriormente vamos a dejar una infusión de 200 miligramos para 24 horas. O si no tenemos bomba de infusión, podemos dar 50 miligramos en bolos, pero cada 6 horas. Y la reanimación con líquidos, aquí sí recomiendan un volumen alto, pero no, cada vez se ha demostrado que pues, es muy importante la valoración del paciente para no llegar a la congestión o a sobrepasarnos con ello. La guía recomienda que se dé entre 1 a 3 litros en las primeras 2 horas y luego se vaya escalando esta reanimación. De acuerdo a los niveles de sodio, podemos considerar uso de solución glucosal 5% en caso necesario. Y bueno, respecto a la crisis, vemos en este esquema, quiero que vean de dónde provienen o por qué las diferentes manifestaciones. Estoy tratando de optimizar la imagen aquí
Muy bien. Un insulto en la glándula suprarrenal nos puede ocasionar déficit de cortisol en todas las causas, o si es solo en la glándula nos puede causar déficit en la médula o en la zona glomerulosa que nos provoca disminución en aldosterona. En aldosterona nos va a causar una hiponatremia o una hipercalemia, así como hipotensión. Si tenemos daño en la médula, vamos a tener déficit de aminas, como la epinefrina, y eso nos va a causar hipotensión. Después, la deficiencia de cortisol también nos puede llevar a hipotensión, nos puede llevar a por sus efectos también, que participa en el estado de volumen de electrolitos y la inflamación, pero sobre todo en el metabolismo, que actúa a nivel adiposo, en el músculo y en el hígado. En el tejido adiposo y en los músculos nos va a disminuir la producción de ácidos grasos libres y aminoácidos, que nos va a llevar a un descenso en las reservas energéticas. Y en el hígado nos va a llevar a hipoglucemia por el descenso en la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Aquí es lo que ya mencioné. Son diferentes esquemas para tratar la insuficiencia suprarrenal. Pero son las dosis que mencionó la doctora. Vamos a dividir una dosis de entre 5 miligramos hasta 20 miligramos durante el día, y podemos dividirla en 2 o 3 dosis. Y después vamos a ajustar de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. Hay que ver que tanto no nos pase, que no nos pasemos, no tengamos una sobredosificación o una infradosificación, ya sea de los mineralocorticoides o los corticoides. Para saberlo, podemos inferir que el paciente está en infradosis de mineralocorticoides, si presenta hipotensión, deshidratación, hiponatremia. Y por el contrario, si presenta hipertensión o hipernatremia. En cuanto a los glucocorticoides, una infradosificación nos va a causar los síntomas que ya vimos, fatiga, tiene pérdida de peso y náuseas, pero si nos pasamos vamos a tener un aumento de peso, insomnio, hipertensión, incluso nos puede llevar al síndrome de Cushing y sus manifestaciones. Hay que prevenir esta enfermedad. Nosotros la podemos prevenir, la causa secundaria, que es por la interrupción abrupta de esteroides, cuando los hemos dado por más de 3 semanas. Pero esto varía mucho, depende del tiempo y de la dosis que se dio. Se ha visto que se puede manifestar incluso a partir de una semana y con dosis más bajas. Pero lo usual es que sea con dosis mayores a 10 miligramos, por ejemplo. También debemos educar al paciente que ya tiene el diagnóstico y está en tratamiento, cuándo debe de dar dosis de estrés o aumentar su dosis. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de todo lo que se le debe enseñar al paciente, que por ejemplo cuando tiene fiebre debe duplicar o triplicar su dosis, incluso de acuerdo al nivel de temperatura. Si tiene una temperatura arriba de 38 se recomienda duplicar, pero si la fiebre se documenta con mayor a 39 grados centígrados, se debe triplicar. Si el paciente presenta algún dato ya de que, bueno, presenta fiebre, pero tiene náusea o vómito, entonces aquí se recomienda que el paciente se la administre de forma parenteral, ya sea intramuscular o subcutánea. Y al momento de los procedimientos, cuando es un procedimiento menor, que administre 100 miligramos de hidrocortisona previo al procedimiento, o que se pase en infusión durante la cirugía. Pero cuando es un procedimiento mayor, se recomienda esta misma dosis, pero posterior a la cirugía,
o a esta infusión que se administre en infusión 200 miligramos o 50 en bolos cada 6 horas. Y ya. Educarlo sobre el manejo de una crisis. Hasta ahorita, bueno, eso sería todo. No sé si quieren agregar algo. Está bien, gracias. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Sí, una duda. Hola, doctora, buenos días. Disculpe, ¿cada cuánto se tiene que hacer el monitoreo en laboratorios de estos pacientes que tienen esteroides pues, de manera crónica? Bueno, en realidad para los glucocorticoides, como ya les comentaron, solo es clínico, ¿verdad? Ya no volvemos a pedir cortisol una vez que ya está el diagnóstico definitivo y la vigilancia va a ser clínica. Respecto a la fludrocortisona, la mayoría de los adultos requieren 0.1 miligramo al día. No hay como una pauta que te diga exactamente cada qué tienes que estar haciendo el monitoreo, que aquí sí, por ejemplo, tenemos deficiencia de fludrocortisona, de aldosterona, pues, ¿qué le pedirían aparte de los electrolitos? ¿Qué más le podrían pedir? Aparte de pedirle sodio, potasio, que eso nos va a guiar para saber si tenemos la dosis y también, como ya nos dijo, si hacen hipotensión postural, ¿qué más le pedirían? Aparte de los electrolitos y de la clínica, ¿qué más le pedirían? ¿Renina? Renina, ¿verdad? Y la renina, bueno, algunas guías dicen que tenemos que mantenerla en el límite superior. No, les digo, no hay así como una pauta. Nosotros en general cuando vemos a un paciente y ya le hicimos el diagnóstico, pues se deja su tratamiento y por lo menos dejamos pasar un mes para volver a hacer todo su estudio. Cuando ya tiene bien la dosis del glucocorticoide, ya lo dejamos sus 5 miligramos de prednisona y ya alejamos su fludrocortisona. En general iniciamos con 0.1 porque es la que la mayoría requiere, como les digo, de los adultos. Y pues ya los educamos por si hay datos de insuficiencia suprarrenal y por lo menos dejamos pasar un mes, por lo menos. Gracias. No, todo. Bueno, ya no, por los motivos de los objetivos de esta presentación, no desarrollé como tal cada una de las causas de insuficiencia renal, pero quería comentar sobre esta en particular que nos compete mucho como internistas, que es la suspensión abrupta, la insuficiencia adrenal secundaria a la suspensión de esteroides. Como lo comenté, pues varía mucho. Desde dosis bajas se puede presentar incluso en corto tiempo, pero esto obedece más bien a los factores del paciente que lo predisponen al desarrollo de esta insuficiencia. Entonces, algunas guías nos pueden clasificar al paciente en riesgo alto, muy alto, moderado o bajo riesgo. Y de acuerdo a esto, nos va a decir cómo suspender los esteroides y qué pruebas hacer para su diagnóstico. Ya les mandaré a mis compañeros dos revisiones que encontré, una de BMJ y otra de una guía. Sí, está bien, y es muy importante esto que comentas del diagnóstico. Antes de iniciar el esteroide, pues rápidamente tomar siempre su muestra de cortisol y de ACTH, y si ya está con el glucocorticoide, entonces para corroborarlo, nosotros, por ejemplo, en los pacientes que se operan de hipófisis, como le estamos administrando hidrocortisona para disminuir el riesgo de una insuficiencia suprarrenal, porque no se puede tener una monitorización así las 24 horas como en otros hospitales que no les ponen glucocorticoides y no tienen insuficiencia suprarrenal ya diagnosticada. Pero lo que hacemos es, una vez que se suspende la hidrocortisona por su vida media, a las 24 horas ya no habría efecto de la hidrocortisona. Entonces,
volvemos a tomar el cortisol para saber si nuestro paciente, el cortisol sérico a las 8 de la mañana, para ver si nuestro paciente se recuperó del corticotropo o no. Entonces siempre hay que suspender la hidrocortisona, en este caso 24 horas por su vida media, pero depende de cada glucocorticoide, tenemos que suspenderlo previamente para poder revalorar el cortisol. No nos sirve un cortisol si el paciente está con esteroide, ¿verdad? Y también para los que están haciendo descenso oral, por ejemplo en la prednisona, si ya una vez que se suspendió a los 3 días, hay que volver a pedir su cortisol basal para ver si hubo recuperación y si ya se puede quedar sin el esteroide o tiene que volver a tomarlo. También le damos datos al paciente de alarma que si en realidad presenta datos de insuficiencia pulmonar, se vuelve a tomar la prednisona. Eso ya sería suficiente para saber que todavía no puede suspender. Sí. Bueno. Un paciente que lo tenemos oprimido de los niveles de cortisol y ACTH, ahí está la marca roja, que es el descontinuo. Y entonces el paciente tarda en llegar a sus niveles de cortisol normal. Pero muy importante. Bueno, Como cada paciente es muy diferente, entonces hay pacientes que dependiendo sí de la dosis del tiempo, pero cada paciente es muy diferente a su sensibilidad a los esteroides. Entonces hay pacientes que a lo mejor sí nos van a hacer insuficiencia suprarrenal después de 10 días de glucocorticoides y otros que no. Entonces por eso siempre tenemos que corroborar el cortisol y también el que se recupere el eje es muy distinto en cada paciente. Y por eso siempre tenemos que corroborarlo allí sí midiendo cortisol. Sí. Bueno, gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye.